Hola, sean bienvenidos al video número 4. Este es el último video de una serie de 4 enfocados en el dimensionamiento de generadores fotovoltaicos on-grid. Este video 4 va a tratar el dimensionamiento de protecciones y conductores. Más abajo pueden ver el link de los videos anteriores para consultar. En resumen, hemos pasado por 4 etapas que cubrieron cómo determinar el consumo, cómo dimensionar el arreglo fotovoltaico, cómo efectuar los ajustes o ponderaciones a valores reales de VOC y ISC, cómo seleccionar el inversor. Y ahora nos queda por analizar el dimensionamiento de protecciones y la sección de los conductores, para el ejemplo que hemos tomado en esta presentación. Con los datos de las ponderaciones o ajustes efectuados a VOC y ISC, vamos a efectuar el dimensionamiento de los conductores y de las protecciones según lo que define la normativa. Antes de ir directamente a los cálculos, recordemos lo analizado en el video número 2, que se refería a ajustes de VOC y ISC. A partir de la ficha técnica del panel solar elegido, vemos que la corriente de cortocircuito tiene el valor 11.4 para el panel de esta potencia. Este valor de ISC, según la normativa respectiva en cada país, establece que este ISC debe ser ajustado en dos instancias. La primera de ellas establece que es necesario ajustar el ISC para compensar variaciones de temperatura que son superiores a los 25 grados Celsius y también irradiaciones superiores a los 1000 watts por metro cuadrado. Ambos valores, 25 grados y 1000 watts por metro cuadrado, lo establece el estándar STC de la ficha técnica. Y por lo tanto, dependiendo de la ubicación geográfica en que se haga la instalación, estos valores no se van a dar tal como se indica en este estándar, sino que requieren un cierto ajuste que va a depender del punto geográfico en cuestión, ¿no? Por lo tanto, la norma establece un factor de ponderación promedio que es 1.25, es decir, el 11.4 debe ser multiplicado por 1.25, como se muestra acá, 11.4 por 1.25, obteniéndose para este caso del ejemplo 14,4 amperes. Este valor de 14,4 amperes se define como corriente máxima que se debe utilizar al seleccionar el inversor, como ya lo hemos visto en el video anterior. Luego la norma establece un segundo factor de ponderación. Este nuevo factor de ponderación lo justifica por existir una operación continua de más de 3 horas en condiciones extremas, en las condiciones extremas que hemos visto de temperatura y radiación. Entonces, la operación continua de más de 3 horas, que es propia de instalaciones fotovoltaicas, requiere de una compensación, de un ajuste del ISC. Y nuevamente, la normativa establece un segundo factor, 1.25. Como se muestra acá, los 14.3 deben ser multiplicados nuevamente por 1.25, obteniendo 17.8 amperes. Ahora, esta corriente es la que se debe utilizar para el dimensionamiento de los conductores del lado de corriente continua y las respectivas protecciones que existen en ese tramo del enlace. Acá pueden observar la referencia normativa para el primer factor en la norma NEC, que está definida, como ya lo dijimos, como un referente, el punto 690.8 letra A, y en nuestro caso la norma local 10.1, 10.2, la RGR02. Y bueno, en verde se muestra lo correspondiente para el segundo factor. Eso es lo que tenemos que tener en consideración para ir al dimensionamiento de conductores y protecciones. 17.8 amperes en vez de los 11.4 que establece la ficha técnica.
Aquí vemos una figura con la configuración de agrupación de paneles que llegamos con lo visto en los videos número 1 y 2. Vemos acá un string de 7 paneles eh, eh, que corresponden a esta ficha técnica que está copiada aquí. Lo primero era ajustar el VOC de 48.7 volt, considerando el coeficiente de temperatura de menos 28% por cada grado Celsius. En nuestro caso, la temperatura más baja, la que hay que considerar, dado que es un coeficiente negativo, es la que entrega el mayor voltaje. La temperatura más baja, menos 1 grado Celsius, es la que se da en el punto geográfico del ejemplo. Sí hay que tener en consideración que esta temperatura se tiene que dar con radiación solar, es decir, ya tiene que haber eh, rayos de sol para que sea cierto. Si no, habría que moverse un poco en el tiempo para coincidir la temperatura más baja y simultáneamente con radiación solar. En nuestro caso dio 52,2 volt aplicando este factor coeficiente de temperatura de 0.28 menos negativo. Dado que es una conexión serie, la salida serían 52,2 volt por 7, es decir, 365.4. Luego tenemos el ISC, que como lo indicamos anteriormente, fue ajustado según normativa por el factor 1.25, ¿no? Que ese se refiere a una operación continua de más de 3 horas en condiciones extremas. En las condiciones extremas que se establecieron en el primer factor, que llevó al ISC desde 11.4 a 14.3, y de ahí una siguiente ponderación, y lo que tenemos ahora son 17.8 amperes, los que vamos a utilizar tanto para el cálculo de la sección de los conductores como para la capacidad de las protecciones que necesita el tramo de corriente continua. Aquí vemos un esquema muy resumido que muestra el tramo de corriente continua entre los paneles y el inversor, y posteriormente el tramo de corriente alterna entre el inversor y el tablero general, donde sale la derivación hacia los consumos. En ambos tramos debemos determinar la sección de los conductores, tanto para corriente continua como para corriente alterna. Se establecen los tipos de cables y se determinan sus secciones. Y también en lo respectivo al conductor de puesta a tierra. También en ambos tramos debemos determinar, calcular la capacidad y tipos de protecciones que se van a utilizar tanto en la parte corriente continua como en la parte corriente alterna. Con lo anterior, entonces, veamos cómo determinar los conductores en este tramo de corriente continua. Hay que tener claridad respecto a que la corriente que vamos a utilizar para el cálculo de esta sección de conductores es la que hemos calculado con el segundo factor 1.25, es decir, 17.8 amperes. Y también vamos a considerar la distancia para poder determinar esta sección, ¿no? Aquí, antes de ir al cálculo, detallo para el caso de la normativa local, la RGR02, todas las referencias normativas que dicen relación con alguna característica que hay que tener en mente para efectuar el cálculo, ¿no? Pueden ver el detalle en esta referencia. Posteriormente acá está, para la primera referencia en el punto 11.12, el tipo de cable con su código y el significado que tiene también para efectos de mayor información. Consideraremos el cable que establece la normativa según estos códigos. Para el cálculo de la sección es necesario contemplar que un factor importante es la distancia entre los paneles, la agrupación de paneles e el inversor. Esta distancia podría, dependiendo de cada solución en particular, un valor diferente. Dado que la distancia es un factor relevante, vamos a utilizar el cálculo de la sección considerando la distancia como uno de los parámetros del cálculo. Esta es la fórmula que se utiliza normalmente para el cálculo de la sección.
Eh, Vamos a hacer ejercicios, 4 tipos de ejercicios con 4 valores de distancia en metros entre los paneles y el inversor. Para ello vamos a usar esta tabla que se muestra acá, tabla resumen, donde se ponen acá los diferentes largos, 10, 20, 25 y 30 metros, y para cada uno de ellos vamos a calcular la sección y vamos a poner el valor en la primera columna. Entonces tenemos que la fórmula de la sección considera primero un factor 2, que es el tramo ida y vuelta de la longitud del cable. Después viene la longitud, en el primer caso 10 metros vamos a considerar. Posteriormente la corriente, que serían los 17,8 corregidos que hemos conversado. Posteriormente eso lo dividimos por la conductividad del cobre. Hemos considerado el valor 56. Ese valor 56 corresponde a 30 grados Celsius. Es importante la temperatura para determinar la conductividad, ya que estos parámetros son inversamente proporcionales, como se ve acá en esta gráfica. Aquí vemos la conductividad, cómo varía con la temperatura. Tenemos acá el caso de 30 grados y el valor 56, pero si la temperatura aumenta, la conductividad va a decrecer. Entonces, para estos efectos, la normativa define ponderaciones debido a temperaturas, lo que vamos a considerar luego cuando avancemos en el cálculo. Bien, tenemos la conductividad. Después lo que establece es la caída de tensión. La caída de tensión tiene que ser el valor permitido por la norma, que en nuestro caso se indica acá. Esta es la referencia, el punto 11.17, que es caída máxima permitida 1,5. Como el voltaje máximo es 365.4, nuestra caída de tensión es 5,5. Bueno, y esto lo aplicamos para cada uno de las longitudes de cables y obtenemos la sección respectiva: 1,2, 2,3, 2,9 y 3,5. Antes de avanzar más, podemos observar que los primeros dos cálculos, es decir, para 10 y 20 metros, la sección está bajo el mínimo que establece la normativa, que es 2,5 milímetros. La sección calculada anteriormente, para cada una de las 4 distancias que utilizamos en el ejemplo, que se muestran acá, debe ser ajustada en diferentes instancias según la normativa local. El primer ajuste tiene que ver con lo que dice la norma, que la sección mínima es de 2,5 milímetros cuadrados. Por lo tanto, los dos primeros casos que están bajo 2,5 los debemos llevar a 2,5 y los dos siguientes se mantienen en su valor calculado mediante la fórmula que ya vimos. Posteriormente, según la tabla 4.4 que vemos acá, tenemos que ver esas secciones nominales y habría que llevar el valor que tenemos calculado a estos valores nominales. 2,5 se mantiene, está ahí, pero después 2,9 no figura acá. Debemos ir al valor inmediatamente superior, que es 3,31, y el 3,5 milímetros cuadrados, que tampoco está, va al valor superior, que es 4 milímetros cuadrados. Después ponemos el equivalente a WG, que se saca de la misma tabla, y con eso, yendo con estos valores de sección en milímetros cuadrados, vamos a determinar la corriente máxima admisible de la misma tabla. Para esto hay que considerar el tipo de instalación. Vamos a optar acá por el tipo B1, que se describe acá en la misma norma, que establece que son hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. En el caso de optar por embutido, ductos embutidos, hay que ir al método A2 y así, según el tipo de instalación que se vaya a hacer. Nosotros vamos para este ejemplo, considerar B1. Por lo tanto, la corriente admisible para 2,5 será 24 amperes para B1. Después 3,31 es 31 amperes. Y para 4 milímetros cuadrados sería 37 amperes. Con eso ya tenemos la corriente máxima admisible de este conductor, la cual debe ser ajustada también según la normativa. La norma que se indica acá, la RGR02, el punto 1123.
Tenemos acá la tabla 1 que establece eso, que para la temperatura ambiente de entre 31 y 35 grados, según nuestro ejemplo, y tipo de cable, en este caso 90 grados Celsius, el factor es 0,96. Entonces todas estas corrientes máximas visibles las tenemos que multiplicar por 0,96, obteniendo la corriente máxima visible ajustada, que sería el valor a considerar en el diseño. En vez de 24 baja a 23, 31 a 29,8 y 37 a 35,5. Con esto, por lo tanto, ya tenemos definido nuestro conductor con las secciones que se indican acá y las corrientes máximas admisibles que hemos obtenido. Antes de ir al cálculo de las protecciones en el lado corriente continua, veamos algunas referencias normativas relacionadas con este tema. De la norma RGR02, el punto 9.9 establece que las cajas de conexión o tableros de corriente continua de la unidad de generación fotovoltaica deberán contar con los siguientes elementos. El primero de ellos es el seccionador bajo carga. Los interruptores seccionadores bajo carga permiten desconectar manualmente los strings al estar con carga el sistema fotovoltaico, pues evitan la formación de arcos, más bien extinguen los arcos en menos de algunos milisegundos, por ejemplo 3 milisegundos. Además, el desconectador o seccionador debe ser fácilmente accesible para actuar frente a una emergencia. Por eso es más recomendable que sea adicional a la facilidad de corte de un termomagnético o un fusible. Siguiente elemento que define la norma son los descargadores de sobretensión tipo 2. Las protecciones contra sobretensiones del tipo 2 protegen en general de rayos y también de conmutaciones de equipos inductivos de gran consumo. Al ocurrir una sobretensión, la derivan a tierra, evitando el daño en el sistema. Finalmente, la norma establece la existencia de fusibles de clase GPB, es decir, especiales para fotovoltaicos, o bien interruptores automáticos en corriente continua, termomagnéticos. Es decir, da la opción de entre fusibles y interruptores termomagnéticos, especializados en corriente continua, y estos interruptores en ambos polos y por cada string. Es posible utilizar fusibles en generadores fotovoltaicos, ya que tienen una corriente de cortocircuito baja. Por lo tanto, es factible su uso y no necesariamente puede ser un termomagnético. Pero hay ventaja y desventaja en el uso de fusible o termomagnético. En fotovoltaica la protección contra cortocircuito del termomagnético es poco relevante, ya que es muy cercana a la sobrecarga. También podemos decir que el fusible es de acción más rápida que el termomagnético. Por otra parte, si el termomagnético se repone y el fusible es necesario descartarlo y cambiarlo por otro. Bueno, aquí cada cual podrá decidir también según aspectos de costo, pero por mi parte recomiendo más el termomagnético por la facilidad de operación que tiene y también creo mayor confiabilidad. También hay que agregar que estas protecciones o termomagnéticas o fusibles deben ser especiales para corriente continua, como se indicaba acá, y para sistemas fotovoltaicos. También, como ya indicamos, deben ser capaces de distinguir los arcos eléctricos que son muy perjudiciales en corriente continua. Otro punto que establece la normativa 9.5, 9.11 y 9.12, las cajas de conexión o tablero de corriente continua, que se indica acá, por ejemplo, en la figura, instalados lo más cercano posible de los arreglos fotovoltaicos, es decir, reducción de los tramos de canalización en corriente continua.
Lo mismo con respecto a esta otra distancia, ¿no? El ideal sería que estuviera todo a muy pocos metros e incluso se ahorra, según lo establece la normativa, uno de las protecciones en un extremo y no en el otro. Bien, y finalmente el punto 14.5 establece lo que ya hemos conversado, que las protecciones deben ser dimensionadas para conducir una corriente no inferior a 1.25 veces la máxima corriente del stream. La máxima corriente del stream, recuerden que es la que ya está ajustada por el factor de temperatura y radiación. Este es el segundo factor de 1.25 que nos permite obtener esta corriente ISC de 17.8 para determinar la capacidad de las protecciones. En general, el punto 14 de la RGR 02 les permitirá profundizar sobre protecciones en cuanto a su instalación y diversos requerimientos normativos. Vamos entonces con el cálculo de las protecciones en el lado corriente continua. La normativa, recordemos que nos pide que tengamos una protección termomagnética o fusible para proteger contra sobrecarga. Hemos optado acá por la protección termomagnética. También exige la existencia de un seccionador y de una protección contra sobretensiones del tipo 2 transitoria. Con respecto al interruptor automático termomagnético, este debe tener una corriente de un valor comercial inmediatamente superior al valor del string, es decir, los 17.8. Si vemos los valores comerciales, 20 amperes estaría cumpliendo esa condición. Así que 20 amperes sería la capacidad que elegiríamos preliminarmente. Digo esto porque también tenemos que verificar que este interruptor automático esté protegiendo a los conductores, al cable. Por lo tanto, esta capacidad del termomagnético debe ser inferior a la corriente máxima admisible del conductor. Aquí vemos el cuadro que calculamos anteriormente para las secciones del ejemplo, la distancia del ejemplo, las secciones a las cuales llegamos, milímetros cuadrados, y la corriente máxima admisible que soportan estas secciones, está puesta en esta columna. Vemos que el caso más bajo es de 23 amperes. Por lo tanto, un interruptor automático de 20 estaría protegiendo a este conductor, pero se ve que sería una solución muy ajustada, ¿no? No habría mucha flexibilidad frente a variaciones. Por eso es recomendable aumentar la sección del conductor, como se indica acá en esta nota, aumentar al calibre 3.31 milímetros cuadrados, quedando igual que el caso de 25 metros, es decir, 29.8 sería la corriente máxima visible para estos dos casos. Y de esa manera ya podemos asegurar que este interruptor automático de 20 amperes está debidamente protegiendo a los cables. Luego el seccionador de una capacidad superior al string definido, los 17.8, por ejemplo puede ser 20 amperes, tal como en el caso anterior, puede estar muy ajustado, sobre todo si se proyecta una ampliación. Entonces es más recomendable estar un poco sobredimensionado. Con todo eso, 30 amperes es una buena decisión. Nos quedamos con un seccionador de 30 amperes para 600 volts. Con respecto al SPD o protección contra sobretensiones tipo 2 transitorias, vemos acá diferentes especificaciones que tiene el equipo. UP, por ejemplo, el valor de tensión máxima instantáneo que soporta al desviar la tensión a tierra. La UC máxima de operación en forma continua. Una tensión nominal, UN, que debe tener un mayor valor la tensión de la instalación, los 365. Normalmente se usa el factor 1.1 por 1.1, por lo tanto por 365.4 nos daría 402, sería un buen valor, una nominal de 500 como capacidad. Y la I máxima es la corriente máxima que soporta en descarga, cuando está efectuando la protección. Con eso tendríamos bien definidos los tres elementos
que exige la normativa. En el caso de usar cajas combinadoras para conexiones en paralelo, que no sería nuestro caso, pues tenemos solo un string, las protecciones vienen integradas a estas cajas combinadoras. Ahí hay que analizar cuál es la mejor solución. Y hay opciones también para no usar caja combinadora y hacer las conexiones en paralelo al interior del inversor. Esas son soluciones técnicas que hay que tener en mente cuando se diseñe. Eh, También dependiendo de la distancia, como ya lo conversamos, puede ser necesario poner una caja adicional a la entrada del inversor replicando las protecciones con cálculos similares. Eso con respecto a las protecciones, por lo tanto ya tendríamos en el tramo de corriente continua debidamente definidas las capacidades de estos elementos que exige la normativa. Pasemos entonces al tramo de corriente alterna, es decir, el tramo entre el inversor y el punto de conexión a la red, el punto donde se conecta en paralelo la corriente alterna que suministra el sistema fotovoltaico con la señal alterna que proviene de la empresa eléctrica que suministra la energía en ese lugar. Y de ahí a los consumos, ¿no? Para calcular la sección de los conductores que están en este tramo, es necesario considerar qué distancia es la que vamos a tener en ese caso en particular de instalación. Como no es un dato que estemos manejando y para facilitar el ejemplo vamos a utilizar cuatro posibles distancias que se muestran acá, que son las mismas que consideramos para el caso de corriente continua. No tienen por qué ser iguales, pero para facilidad del ejercicio lo consideramos así. Luego debemos identificar cuáles son los parámetros que nos van a permitir calcular esa sección del cable. En este caso, estos parámetros están dados por la ficha técnica del inversor que hemos seleccionado. Tenemos el voltaje de salida, 220 volts en 50 Hz, la corriente nominal, máxima corriente de salida de este inversor, 22 amperes. Y con eso deberíamos aplicar la fórmula que ya hemos conversado para estas cuatro opciones de longitud y los demás datos que ya hemos planteado de la conductividad de la caída máxima permitida. Ahora son 220 volts y nos sale una caída de tensión máxima de 3,3 volts. Aparte de eso la conductividad, etcétera, y por lo tanto aplicamos para cada distancia, nos resultan las secciones en milímetros cuadrados que se muestran en esta primera columna. Con los valores de la sección calculada recientemente en milímetros cuadrados, debemos ahora a efectuar ajustes normativos que se muestran a continuación. El primero de ellos es considerar que la sección mínima permitida es 2,5 milímetros, por lo tanto 2,4 pasa a ser 2,5 y el resto se mantiene, tal como lo hemos calculado. Luego, estos valores hay que ajustarlos según la definición de la tabla 4.4, de manera que los valores coincidan con lo que están definidos acá como estandarizados. Tenemos 2,5, por lo tanto se permanece, 4,8 correspondería al 5,26, para el 6 es igual, existe el mismo valor, 7,1 en cambio no está, deberíamos ir a 8,37. Acá mostramos el equivalente a WG, obtenido de esta tabla también, y para cada una de estas secciones tenemos que encontrar la corriente máxima admisible y para ello vamos a considerar el método de instalación B1, ducto adosado al muro, y por lo tanto para 2,5 vemos acá en la tabla, la corriente máxima admisible es 24, para 5,26 es 39, para 6 milímetros cuadrados es 48 amperes, y para 8,37 milímetros cuadrados corresponde una corriente máxima admisible de 59 amperes. Luego tenemos que hacer el ajuste correspondiente a la ponderación de temperatura que se define en estas referencias normativas y que, como vimos, corresponde al factor 0,96, por el cual tenemos que multiplicar la corriente máxima admisible recién determinada.
con lo cual obtenemos la nueva corriente máxima admisible ajustada por temperatura, ponderada por temperatura. 24 baja 23, 39, 37, 48, 46 y así obtenemos estos valores como corriente máxima admisible. Por lo tanto, tenemos definido el conductor para el tramo de corriente alterna con las secciones en milímetros cuadrados que se indican acá y con sus correspondientes corrientes máximas admisibles. Veamos ahora los cálculos de las protecciones en el lado de corriente alterna, ¿no? Debemos considerar los parámetros base, que son los que ya hemos conversado, que da la ficha técnica de nuestro inversor, 220 voltios, una corriente máxima AC de 22 amperes en su salida. Como algo general, la normativa RGR02 en el punto 1421 establece un criterio relacionado con la distancia. Cuando la distancia es mayor de 30 metros entre el inversor y el punto de conexión a la red o tablero eléctrico general en corriente alterna, se deberá instalar un tablero de distribución fotovoltaico específico para estas protecciones, que van a estar al lado de las del tablero general. Esto se describe en forma detallada en el anexo número 4 de la norma RGR02. Para el caso en que la distancia es menor a 30 metros, no es necesario este tablero eléctrico fotovoltaico específico y pudiendo conectarse al tablero eléctrico general directamente. Bien, con eso veamos el asunto de las protecciones que define la normativa: un interruptor automático, una protección contra sobretensión del tipo transitoria y un interruptor diferencial. Todo para el lado de corriente alterna. El interruptor automático debe tener debe proteger la corriente máxima del tramo este de 22 amperes. Por lo tanto, si no encontramos un interruptor automático de 22 amperes, según los datos comerciales, es el más cercano hacia arriba, es decir, 25 amperes. 25 amperes, por lo tanto, es la capacidad de este termomagnético interruptor automático en corriente alterna. Posteriormente tenemos el SPD. El SPD tiene que tener una nominal que soporte el voltaje de 220, 255 es un valor apropiado. Y ahí figuran los otros valores que son característicos de estas protecciones, como la corriente máxima de descarga en kiloamperes que soporta este equipo, la IMAX. La UP, que es el valor de tensión instantáneo máximo que soporta el equipo cuando está desviando una descarga a tierra. En cuanto al interruptor diferencial, puede ser tiene que ser normativamente del tipo B, pero puede ser del tipo A cuando el inversor tiene transformador de aislamiento. Este inversor no tiene transformador de aislamiento, por lo tanto es necesario que sea el diferencial de tipo B. En cuanto a su capacidad, tiene que tener una capacidad mayor a la establecida para la corriente máxima del tramo. 40 amperes parece ser una capacidad suficiente y también superior a la del termomagnético. ¿Qué más podemos decir acá? Otro aspecto relevante en cuanto al interruptor automático termomagnético es la selectividad. En esta situación, dado que si tenemos un termomagnético ubicado en este punto cercano al inversor, va a haber otro termomagnético acá, digamos, no se haga la conexión. Y ahí es importante la selectividad entre ambos. Para ello va a ser necesario conocer qué tipo de termomagnético es el que está, qué curva tiene, cuál es su capacidad. Y analizando las curvas de ambos y las capacidades de corriente, se puede determinar cuál es el más apropiado para asegurar la selectividad, es decir, que siempre opere
termomagnéticos más cercanos a la falla, al punto de falla. Mm, Bien, yo creo que eso es en cuanto a la determinación de las capacidades, pero ahora sí debemos hacer un chequeo entre estas situaciones de manera de asegurar que las protecciones operen debidamente. ¿Ah? Aquí en esta figura resumo las más relevantes. La capacidad del interruptor termomagnético tiene que ser mayor o igual a la corriente del circuito. 22 amperes, por lo tanto, la capacidad tiene que ser mayor o igual a eso. No hay 22 amperes comercialmente, por lo tanto 25 amperes es la capacidad de este interruptor y se cumple que es mayor a los 22 amperes. Por otro lado, esta capacidad del interruptor automático debe ser menor que la corriente máxima del conductor, la corriente máxima admisible del conductor. Acá he copiado los resultados a los que llegamos cuando para cada una de las distancias que analizamos calculamos la sección en milímetros cuadrados y de la tabla de la norma sacamos la corriente máxima admisible. El primer caso, que es para una distancia de 10 metros, la corriente máxima admisible es de 23. Eh, Dado que la capacidad del interruptor automático es 25, no se estaría cumpliendo esta relación. Es decir, este cable en esta situación no estaría siendo protegido por un interruptor automático de 25 amperes, ¿no? Por lo tanto, existe la probabilidad de que se destruya. Entonces lo que se debe hacer en esta situación es aumentar el calibre, la sección, ir a la inmediatamente superior, por ejemplo, que es 331, como lo noto acá, milímetros cuadrados, y esto da, según la tabla, una corriente admisible de 31 amperes. Y en este caso sí se cumple esta relación, que la capacidad del interruptor automático, 25 amperes, es menor que la corriente máxima admisible del conductor, que ahora sería 31 amperes y no 23. Otro chequeo también importante es la comparación entre la capacidad del interruptor automático y la capacidad del diferencial. La capacidad del interruptor automático tiene que ser menor a la capacidad del diferencial. 25 amperes menor que los 40 amperes que hemos elegido, por lo tanto se cumple. Cuando esto se cumple, si hay una sobrecarga, primero va a actuar el interruptor automático antes de que el diferencial sea destruido. Por eso que es relevante tener y asegurar que estas relaciones siempre se cumplan. Aquí muestro un esquema resumido, simplificado, tanto de las protecciones en el lado CC como en el lado de corriente alterna. Eh, Destaco acá lo mismo que ya hemos visto, que podría, en este caso en el lado corriente continua, haber un nuevo tablero acá adosado cercano al inversor. Va a depender de qué distancia es la que tenemos aquí y si eso implica la necesidad de proteger de mejor forma este tramo. Lo mismo en corriente alterna, también según normativa puede existir acá un nuevo tablero específico para fotovoltaico en corriente alterna. Eh, si esas distancias son mayores a 30 metros, ¿no? De lo contrario, si es menor a 30 metros, se usan solamente las protecciones que están incluidas en el tablero general eléctrico, donde se hace o donde está el punto de conexión con la red. En el lado de corriente continua, destacamos dos protecciones. Una de ellas es el SPD, la protección contra sobretensiones del tipo transitorio, del tipo 2. En el caso de presentarse una sobretensión, por ejemplo, algún rayo por problemas atmosféricos que cae sobre los paneles o el polo positivo o negativo, el SPD deriva esa sobretensión inmediatamente a tierra. Luego tenemos el típico termomagnético contra sobrecarga y cortocircuito, específico para corriente continua. Aquí fundamentalmente protege contra sobrecargas debido a que el valor del ISC en fotovoltaica es muy cercano al valor de potencia máxima, ¿no? Bueno, la salida es hacia el inversor. Después en el tramo de corriente alterna tenemos también un SPD
la protección termomagnética y se agrega una protección diferencial, ¿no? Que protege fundamentalmente a las personas frente a fugas de corriente. Así, eso es como un resumen, una vista general en lo que respecta a las protecciones del lado de corriente continua y alterna, sin detallar los seccionadores que ya lo hemos conversado que deberían existir en ambos tramos. Adicional a las protecciones ya analizadas, la normativa exige el cumplimiento de ciertas protecciones internas al inversor, ¿no? Por ejemplo, la protección anti-isla, que es para evitar que el inversor siga funcionando frente a un corte de corriente de la empresa eléctrica. Internamente o externamente dice que deberán tener protecciones contra descargas eléctricas, protecciones contra sobretensión y protección de sobrecorriente por cada stream. Aquí en estas imágenes vemos algunos ejemplos de fichas técnicas de inversores y se puede apreciar en estas dos imágenes eh, algunas de las protecciones que cuentan, digamos, como detección de arco, desconexión de corriente continua, detección de polaridad inversa de corriente continua, protección contra fallas de tierra, de derivación a tierra, y así tenemos eh, distintas protecciones que estos dispositivos contienen, así como también de acuerdo a los resultados de estas protecciones y monitoreo que tienen los sistemas, arrojan diferentes tipos de alarma, como poca tensión fotovoltaica, sobretensión, tensión de entrada excesiva, también detectan cuando la tensión de arranque no es la suficiente, etc. También es necesario distinguir los inversores que son los más frecuentes, los no aislados galvánicamente, que cuentan con funciones denominadas RISO, ¿no? De resistencia de aislamiento. El inversor antes de la partida o de sincronizarse mide la resistencia de aislamiento y la compara. Y si hay diferencia emite código de falla. También para la etapa de operación normal, tiene la función RCMU, ¿no? Que es un monitor de corrientes residuales y mide corrientes residuales, detecta fallas a tierra, de derivación a tierra, GFDI, y las trata de manera de evitar los problemas, ¿no? Por otra parte, el inversor también detecta arcos en serie dentro de un mismo conductor y lo extingue. Los arcos en paralelo los puede detectar sin extinguirlos, pues es el arco el que cierra el circuito. Así, en corriente continua se debe cuidar la rigurosidad en la calidad de las conexiones, así como la sección y calidad de los cables. La situación de los arcos en corriente continua es un asunto bastante delicado, ¿ah? Y requiere bastante atención el proceso de instalación para evitar estas situaciones. En el caso de inversores con transformadores de aislación, usan detección de falla a tierra confusible, ¿ah? Y derivan el polo negativo a tierra. Son menos frecuentes estos tipos de transformadores. Y bien, pues hemos llegado al final de esta serie de videos relacionados con el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. Aquí pueden apreciar un resumen del ejemplo que hemos abordado con la agrupación de paneles, de 7 paneles de 440 watts, sus características VOC y SC que hemos analizado en detalle y ver cómo se ponderan para eh, compensar la variabilidad que tienen tanto el tema de temperatura, grados Celsius, como la radiación en el sector que se haya elegido, digamos, los watts por metro cuadrado. Hemos visto también las protecciones en el lado de corriente continua, el inversor, cómo determinar el inversor y cuáles son las características que se deben cumplir de compatibilidad entre el inversor y la agrupación de paneles. Después tenemos las protecciones en el lado de corriente alterna. Y bueno,
para concluir con la conexión al tablero general. Acá apreciamos un resumen de la hoja de cálculo del panel y del inversor que elegimos para este ejemplo específico. Con este video número 4 hemos concluido esta serie de videos sobre el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos on-grid. Los links de estos 4 videos los pueden consultar más abajo, incluido también el link del explorador solar. Bueno, muchas gracias por su interés para llegar a este punto de las presentaciones. Espero que esta serie de videos hayan representado un buen aporte para ustedes, que les sirvan en sus negocios relacionados con instalaciones fotovoltaicas, que sea también un apoyo para los estudiantes y los emprendedores. Si les gustó, no olviden darle el like y a la campanilla como una retroalimentación. Hasta un próximo video, pues, de algún otro aspecto relacionado. Muchas gracias.